y de acuerdo a las propias normas electorales establecidas, podríamos decir que el domingo 15 de octubre podría ser la primera vuelta, y si hay una segunda vuelta, sería aproximadamente el domingo 26 de noviembre. La población no va a aceptar, y una vez más me remito a las encuestas. La inmensa mayoría de la gente lo que quisiera es que se adelanten las elecciones. Es la manera de expresar ese sentimiento tan generalizado, incluso antes de que Castillo se suicidara políticamente hablando, que es el sentimiento que se vayan todos. Pero en fin, ya estamos conectados con Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Fernando, tú has formulado una propuesta muy concreta. ¿Por qué no nos resumes la propuesta? ¿Cuándo serían las elecciones y qué características tendrían estas elecciones adelantadas? Mira, dado los acontecimientos, y varios han planteado adelantar aún más aquella propuesta que se votó ya en el Congreso de la República para que las elecciones sean en abril del año 24. Pero yo parto de una consideración, creo que está mal planteado el término de fechas. Lo importante es cuándo se da inicio al nuevo gobierno y Congreso. En la propuesta votada por el Congreso, en realidad esto sería el 28 de julio del año 2024. Vale decir año y medio, 18 largos meses. Entonces, la pregunta ¿es posible, aguanta el gobierno, este Congreso, 18 largos meses, siendo un gobierno de transición? Porque en los hechos lo es. Ellos mismos han, asumido que es un gobierno y un Congreso que se acorta el mandato y por lo tanto es de transición. Las transiciones duran menos tiempo, como lo fue la de Valentín Paniagua, la de Sagasti, duraron entre asumir el control del gobierno hasta la entrega del mando 8 meses. Y dadas las circunstancias que vivimos en el país, entonces se habla del 2023. Y yo he hecho un ejercicio de simulación para establecer justamente que la entrega del mando, la juramentación del presidente, sea el último día del año, con lo cual ya ha ganado 7 meses en relación al 28 de julio. Entonces, si esto es así, y de acuerdo a las propias normas electorales establecidas, podríamos decir que el domingo 15 de octubre podría ser la primera vuelta, y si hay una segunda vuelta, sería aproximadamente el domingo 26 de noviembre. Con lo cual tendrías entre la segunda vuelta y la entrega del mando varias semanas para justamente desarrollar la transición. Si el domingo 15 de octubre son las elecciones, también por ley, que requieres 110 días para la inscripción de candidaturas, estamos hablando que el 26 de junio sería aquella fecha con lo que se cierra también la inscripción de partidos. Entonces tú tienes desde ahora hasta junio, medio año, para que la oferta electoral crezca. Esto tiene algunos sacrificios, evidentemente, como tú también lo has señalado. No son las elecciones perfectas, no son las elecciones deseadas. En realidad, abril sería sí esta fecha, pero estamos hablando que tenemos que ir acomodando las cosas de acuerdo a las circunstancias y lo que vive el país, ¿no? Entonces, ya no habría estas elecciones primarias que tanto varios hemos planteado. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política la planteó y es ley, pero que los partidos no la quieren. En este cronograma eso ya no es posible, pero tampoco hacer lo que hizo el Congreso para las elecciones del 2021 y 2022, donde cambió, sobre pretexto del COVID, estas elecciones primarias por lo que ellos llamaron elecciones internas, que fueron organizados efectivamente por los organismos electorales, pero cuya tasa de participación fue 8% de sus militantes, 8%. Eso le costó al Estado mucho dinero para que en realidad voten 8%. ¿Y por qué los militantes de los partidos están tan desinteresados en las propias elecciones de sus candidatos de sus partidos?
puede deberse, entre otras cosas, porque los padrones están inflados, Nicolás. O lo segundo, porque en realidad en el modelo que ellos plantearon de listas de candidaturas al interior de los partidos, en realidad presentaban listas únicas. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a votar? Claro, si ya sé quién va, está decidido, ya está decidido. Claro, ya se decidió antes el resultado. Entonces, acá choca, por un lado, acercar más las elecciones versus la necesidad que tienes de tiempo para establecer primarias más reforma política. Entonces chocan, uno u otro, ¿no? En la de abril prevalece esto segundo de reformas, más ampliar la oferta política, porque cuando digo ampliar la oferta política quiere decir que hay 12 partidos ya inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. De esos 12, 10 tienen representación en el Congreso. Mientras, claro, más acerques, ya no entran más. No tienes tiempo para inscribir a más. Están en proceso de inscripción 15 partidos. Entonces, mi propuesta es, dentro del 23 de este año, digamos, lo más alejado para abrir un espacio para que crezca la oferta política. Y la reforma, ¿cuál sería la respuesta ante esto? Como estamos viendo cómo se desempeña el Congreso en relación a este tema, la verdad que tenemos muy poco posibilidades de que se establezcan, que se aprueben reformas en realidad importantes. Por ejemplo, ayer, y tú lo has dicho en tu presentación, es el mejor ejemplo. El Congreso no ha entendido, el Congreso, imagínate, inicia el debate de la reforma sobre la cuestión de confianza, que en realidad yo estoy a favor que esta desaparezca, pero en un cuadro de un paquete referido a las relaciones ejecutivo y legislativo. Y lo que haces es, en realidad, al querer aprobar esto, desbalancear ese equilibrio a favor del Congreso. No se dan cuenta que en realidad el equilibrio de poderes establece que una va con otra. Claro. Si no, o sea, claro, lo desequilibra. que quieren hacer, que es lo increíble, ¿no? Es aprovechar. Ahora uno piensa, ¿por qué quieren quedarse 18 meses? Porque quieren hacer una serie de reformas en función de sus intereses. Es decir, ¿cómo hacemos para quitarle al Ejecutivo poder para digamos, activar la disolución del Congreso por el tema de las cuestiones de confianza? Pero eso no es la agenda actual, y menos aún de la manera como está planteada, ¿no? No lo es, pero además hay una miopía y un cortoplacismo enorme. Se supone que estos partidos, en todo caso los más importantes, aspiran a ser gobierno. Cuando lo sean, digamos, en un hipotético caso, se darán cuenta que ellos mismos se han colocado una trampa, claro, porque estarán sometidos a un Congreso. Pero por otro lado, también yo creo que se quieren quedar hasta el julio del año 2024, por eso, algunos porque consideran que legítimamente han sido elegidos pues por 5 años, y otros porque en realidad acuérdate que antes del 7 de diciembre no querían acortar el mandato Castillo y el Congreso en aquel entonces, no querían. Lo han tenido que hacer en estas circunstancias tan especiales y dramáticas para el país. Entonces, la propuesta que yo digo es una suerte de propuesta intermedia, porque la otra, la corta, la que algunos quisieran que mañana sean las elecciones o en 4 meses, tiene como costo que en realidad solo participarían los partidos que están en el Congreso. Entonces, repito, esta es una propuesta intermedia, por pero supuesto, que tiene un efecto político desde mi punto de vista importante, que es que el Congreso en realidad reconsidere esa primera votación que dice abril para convertirla en, repito, elecciones el 15 de octubre, entrega del mando, que es lo que tiene que decir en realidad también la propuesta el 31 de diciembre de este año. Decir a la gente que las elecciones no este año y no el próximo ya tiene un efecto positivo, porque ya le das norte
ya le das No, fecha claro, cierta el tema a es que todo lo que te permite es canalizar política y democráticamente Exactamente. la confrontación. Somos un país Exactamente. dividido de gente que piensa cosas distintas sobre cuál debe ser el destino. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve con elecciones, pues con votos, con Así es. propuestas. Hagámoslo a través Bueno, de elecciones. Bueno, hoy día, ¿qué está ocurriendo? Ante la protesta masiva ciudadana y por supuesto con lamentables costos de vida, lamentables costos también para bienes públicos y privados, que existen todo lo que ya se ha discutido estos días, que hay los extremismos y sobre todo aquellos que antes estuvieron apoyando a Castillo, han encabezado muchas de estas manifestaciones o las han aprovechado, canalizado. Entonces tú le tienes que dar una salida política, porque lo que se está dando es una salida o digamos la manera de enfrentar ha sido represiva, militar, policial, digamos. Entonces eso no va a llevar de ninguna manera a nada. O sea, ¿qué sigue luego de esta represión? Digamos, un crecimiento a la manifestación, porque a eso se acompaña también, imaginarás tú, la ira ante la situación lamentable del número abultado de muertos, heridos, en fin. Entonces, repito, esta propuesta es posible llevarla adelante, pero tiene que ser lo más rápido posible. Me refiero a tomar esa decisión. Tienes que tomarla ahora en enero y convocar a la próxima legislatura en febrero y activar todo el proceso. En febrero puede ser ya no el 15 de febrero, o sea, tiene que ser el 1 de febrero y votar ese mismo día, con lo cual tú ya tienes fecha cierta. A la gente le dices, empieza el proceso electoral. Entonces yo creo que esto es necesario como mensaje, porque hasta ahora incluso, Nicolás, lo de abril no está seguro. ¿Qué te lleva a pensar que nuevamente al menos 87 congresistas... y no logran los votos? Si es que no se logran los votos, simplemente esto va a ser un desastre. Va a ser un desastre porque ya no habría manera, bueno, siempre hay alguna manera, pero ya retorcida, ¿no? Ojalá que dar solución constitucional, que eso no es lo que se quiere, ¿no? Fernando, te agradezco mucho y espero sinceramente que se valore el esfuerzo y la propuesta que estás haciendo, que además hay otros sectores que le están planteando y hablando en la misma dirección. Y yo creo que este tema, en el marco del Acuerdo Nacional, sí puede ser un espacio en el cual tanto el Congreso como el gobierno van a escuchar, me da la impresión, el mismo mensaje. Ojalá que se convoque pronto el Acuerdo Nacional. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días, un abrazo. Gracias a ti, Nicolás, buenos días. Una sola cosa antes de ir a la pausa. Lo que no vamos a poder tener elecciones abiertas, pero las elecciones para decidir quiénes son los candidatos de los partidos tienen que ser democráticas, tienen que ser un militante, un voto, tienen que acabar con el sistema perverso de la elección por delegados o de las listas únicas, donde los dueños de los partidos son los que